Abdomen agudo, nosotros pues tenemos que empezar pensando primero esta imagen. En esta imagen nosotros vemos a un perro y vemos su casita y muchos huecos que hay alrededor. Entonces la pregunta es, ¿quién ha hecho los agujeros? ¿Lo ha hecho el perro? ¿Lo ha hecho alguna persona? Ya que nosotros vemos a este costadito una pala. Cuando nosotros vemos un caso clínico, cuando vemos a un paciente, pues tenemos que analizar en realidad todo el contexto, no solamente lo que el paciente nos refiere. Tenemos que hacer las preguntas a algún familiar, tenemos que hacer las preguntas al mismo paciente, tenemos que apoyarnos de exámenes complementarios como las ecografías, las radiografías, tomografías y la madre de todo, que es la clínica. Entonces, con todo eso, nosotros recién vamos a encerrar todo un diagnóstico y ya sacar un posible diagnóstico y tratamiento para nuestro paciente. Cada vez que nosotros hablamos de un caso clínico, pues pensamos en todo eso. Entonces, para nosotros poder hacer el abdomen agudo, tenemos que tener un buen reconocimiento clínico, conocer la clínica de cada patología, un diagnóstico diferencial y cuál es el manejo inicial. Vamos a empezar con este caso clínico. Si ustedes han puesto atención al- a todo lo que hemos hecho, a la imagen que les he mostrado en realidad de la lista, tenemos a un costado la participación. Entonces, en este costado que es la participación, yo voy a ir registrando todas las personas que están participando durante la clase. ¿Ya? Vamos a empezar con este caso clínico. Nos dice, es un paciente femenino, joven, con dolor abdominal súbito en hipogastrio hace una hora, muy intenso asociado a síncope transitorio. A su ingreso a emergencias, la paciente está obnubilada, con una presión arterial de 70-50, pálida, una frecuencia cardíaca de 120. El abdomen está hiperestésico con matidez generalizada, rebote evidente y peristalsis disminuida. Entonces tomamos los puntos importantes de este caso clínico, como es el dolor abdominal, que es un dolor abdominal súbito. Esta es una de las características de un abdomen agudo, que el dolor abdominal es súbito. Segundo, que está en hipogastrio. Entonces, cuando ya nos están diciendo en qué lugar es el dolor, yo lo primero que me tengo que estar imaginando en ese momento es qué órganos se encuentran en esos cuadrantes. Como está en hipogastrio, pues yo me tengo que imaginar en ese cuadrante se encuentra el útero, a los costados se encuentran los ovarios, las trompas, en las mujercitas tenemos también el ovario, diré el apéndice secal en una mujercita en la fosa ilíaca derecha y en la fosa ilíaca izquierda, que puede ser el sigmoides y puede tener un divertículo. Pero como me dice que es una paciente joven, divertículo es muy poco probable porque generalmente es característico en pacientes de adultos mayores. En hipogastrio, sobre todo mujer joven, en edad fértil, pues tengo que pensar algo ginecológico. Inicia hace una hora, muy intenso el dolor, se ha asociado a síncope, que también es otro dato importante, y a su ingreso la presión arterial está con 70-50. Mi paciente está con hipotensión, está pálida y está con una frecuencia cardíaca de 120. Al examen físico el abdomen está hiperestésico, que quiere decir que está muy adolorida, que apenas le hacemos una palpación superficial mi paciente refiere dolor, tiene una matidez generalizada, rebote evidente y la peristalsis está disminuida. Entonces las preguntas son, según el hallazgo clínico, ¿cuál es el hallazgo clínico mejor me sugiere el diagnóstico del paciente? No me está pidiendo el diagnóstico, me está pidiendo qué clínica es la que me está diciendo cuál es su diagnóstico, en otras palabras. La palidez y la taquicardia, el síncope y la hipotensión, el dolor en hipogastrio súbito o el rebote y la matidez abdominal. ¿Alguien quiere responder? A ver. Doctora. Janel Gaspa, levanta la mano. Doctora, para mí sería el dolor en el hipogastrio, que va a ser súbito. Para mí eso sería la respuesta. Ya. ¿Alguien más? Buenas noches. Rodrigo, buenas noches.
Doctora, bien, viendo lo que es el caso. Bueno, para mí yo creo que sería el inciso D, es el voto principalmente. Ya. Vamos con la segunda pregunta. Auxiliar diagnóstico con menor indicación en este caso. ¿Cuál es el que menos nos sirve, en otras palabras? Fracción beta gonadotrofina coriónica humana. Inciso B, la biométrica hemática completa. Inciso C, determinación del lactato sérico. O inciso D, tomografía de abdomen. ¿Alguien quiere responder? Maribel Condori. Doctora, el inciso de tomografía de abdomen. Ya. ¿Alguien más tiene alguna respuesta? El inciso C, determinante atmosférico, podría ser. Ya. Alex Pérez. Podría ser el inciso A, fracción beta. La fracción beta. Vamos con la tercera pregunta. La actitud terapéutica mejor indicada en este caso. ¿Cuál es el manejo mejor indicado en este caso, en otras palabras? Transfundirle 3 paquetes de globulares y mantenerla en observación. Inciso B, hacerle una laparotomía exploratoria de urgencia. Inciso C, inicio de aminas vasopresoras y pasar la terapia intensiva. O inciso D, intervención una vez que se estabilice la paciente. La D, doctora. ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta? Surco, Janet. Doctora, la procedimiento. La D, doctora. Ya. Todos necesito que se acuerden de sus nombres, por favor, porque no están ordenados por apellido. Entonces, vamos con Janet. Janet, tu apellido. Janet Gaspar, Daniela Gaspara, ¿no? Sí, doctora. La otra persona que participó, Yo, tu nombre. doctor, ¿Qué número eres? número 28. Ya, ¿alguien más? Número 27, doctor, igual. Ya, Javier. ¿o la otra persona? 12, doctora Maribel. 25. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, me faltan. Doctora, Par. Surco, ¿qué número eres? mis abogados no me 36. Ya. Entonces, Lisette, ¿qué número eres? ¿Perdón? 23. Ah, ya. Entonces, me pongo a pensar, esta paciente ha llegado hipotensa, ha llegado con taquicardia, el abdomen me sugiere que es matidez, una matidez generalizada, hay rebote evidente y está hipotensa, dolor en hipogastrio. Que con el signo de matidez, hipotensión y que hay rebote generalizado, me dice que ahí está sangrando o está lleno de heces, por algo no hay el timpanismo en todos los cuadrantes. Ya con eso ya yo estoy pensando en todo esto. Entonces, el hallazgo clínico que mejor sugiere el diagnóstico en esta paciente, se le ha hecho una laparotomía y esa es la imagen que se ha encontrado. El síncope y la hipotensión es lo que mejor me va a sugerir el diagnóstico. Cuando yo dije matidez y me puse a pensar o está sangrando o está lleno de heces y dije, si está lleno de heces, ¿por qué tendría que estar con hipotensión? No tendría sentido. Pero si está sangrando, mi paciente sí tiene que estar con hipotensión y con síncope. La palidez y la taquicardia no son significativos o no van a presentarse siempre en los pacientes, solo en los pacientes, mejor dicho, que van a tener un hemoperitoneo. También una palidez y taquicardia se puede presentar en los pacientes que tienen una anemia severa por desnutrición, por ejemplo, o en pacientes que van a estar con alguna síndrome infeccioso y ya están en un cuadro séptico.
El dolor en hipogastrio súbito se puede presentar en muchas otras patologías que sean abdomen agudo, pero no sean referente a un hemoperitoneo. Y el rebote y matidez abdominal son signos de que me hay irritación peritoneal, que puede ser por hemoperitoneo, que puede ser por peritonitis, por una peritonitis generalizada por apendicitis aguda, por ejemplo, eh, pero el síncope y hipotensión solamente en hemoperitoneo. ¿Qué quiere decir? Que mi paciente está sangrando, por eso se está choqueando, en otras palabras. El auxiliar diagnóstico menor indicado en este caso es una tomografía. ¿Por qué? Porque la tomografía, si yo a mi paciente le llevo a tomografía, voy a perder aproximadamente, mínimamente en el mejor de los casos, unos 30 minutos. Entonces, 30 minutos cuando nosotros tenemos la tomografía en nuestro hospital y le llevamos a nuestro paciente, la tomografía simple tardan más o menos unos 15 a 20 minutos en hacerle al paciente, en lo que bajan y suben o llevan al estudio, al gabinete de tomografía y la vuelven a traer. Y hasta interpretar la tomografía perdemos más o menos 30 minutos a una hora. Si mi paciente además se tiene que hacer la tomografía en otro centro porque no lo tengo en mi hospital, pues tardo más, unas 2 a 3 horas por lo menos en hacerle una tomografía. Por esta razón, cuando la paciente está tan descompensada, sí pensamos en un trauma abdominal o un hemoperitoneo, pero mi paciente no está estabilizada, pues entonces no le puedo hacer una tomografía. Esta paciente está hipotensa y está taquicárdica, no le podemos llevar a tomografía porque en tomografía se puede descompensar más. Sí le voy a hacer una biométrica hemática, determinación del lactato sérico para saber qué tan descompensada está y un test de embarazo, que esto es la fracción beta-gonadotrofina coriónica humana, para saber y llegar ya a mi sospecha diagnóstica. Y la actitud terapéutica mejor indicada en este caso es entrar a hacer una laparotomía exploratoria porque ya de por sí mi paciente está descompensada. Si yo primero le hago una le estabilizo y luego le entro a operar, pues ¿qué quiere decir? Que ¿cómo la voy a estabilizar? Transfundiéndole sangres. Y mientras yo le transfundo sangre por la vía, pues mi paciente va a estar perdiendo sangre por otro lugar, que en este caso, como ustedes ven en la imagen, esto es un embarazo ectópico que ya ha roto el ovario o la trompita y por eso es que mi paciente estaba sangrando. Está 25. ¿Ya? Oh, está 22. Ya. Vamos a ver este es el segundo caso clínico más y ya luego vamos a empezar con el tema. Esta es una paciente femenina, mejor dicho, joven sin antecedentes con dolor abdominal de predominio en suprapúbico. De aparición insidiosa, actualmente está el dolor muy intenso. Se encuentra en el cuarto día de su menstruación, menciona hipertermia, exploración al examen físico, el paciente está con una temperatura de 39,5, una frecuencia cardíaca de 110, una presión arterial de 160. Hay una hipersensibilidad marcada en hipogastrio, con rebote localizado y el signo de Chandelier positivo. ¿Alguien sabe qué es el signo de Chandelier? Bueno, al parecer nadie sabe. El signo de Chandelier es nosotros hacerle tacto vaginal a nuestra paciente, agarrarle el cuello uterino y lateralizarlo hacia los lados. Si mi paciente siente dolor al lateralizar el cuello uterino hacia los lados, es que estamos moviendo el útero y sobre todo las trompitas. Entonces, un signo de Chandelier positivo se da sobre todo en pacientes que tienen un proceso inflamatorio en todo lo que es el útero y las trompitas. En otras palabras, el Chandelier positivo es signo de enfermedad pélvica inflamatoria, en otras palabras. Entonces, esta es una paciente femenina joven con antecedentes, sin antecedentes de importancia, tiene dolor abdominal en hipogastrio, de aparición insidiosa, es muy intenso, está al momento con una alza térmica de 39,5, frecuencia cardíaca de 110, la presión 160 y el signo de Chandelier positivo. Se hace una laparoscopía exploratoria y en la laparoscopía exploratoria se evidencia estas imágenes. Estas imágenes que ustedes están evidenciando se llaman sinequias que se presentan esto entre el útero y la pared abdominal.
Entonces, si nosotros vemos estas sinequias en diferentes órganos, en realidad, útero, pared abdominal, intestino, pared abdominal, hígado, pared abdominal, nos habla de un proceso inflamatorio. En esta paciente, una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, el diagnóstico más apropiado según la clínica en mi paciente es una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Cuál es la complicación menos esperada de esta patología? Inciso A, esterilidad. Inciso B, el síndrome de Fischers-Curtis. Inciso C, una ruptura de absceso a cavidad. O inciso D, un quiste de chocolate. ¿Alguien quiere participar? Maviani. Dime, Maviani. Silvia. Buenas noches, doctora. Ruptura del Ya. Hay una persona más que levanta su mano. Basilio. doctora, Basilio levantó primero. doctora, ¿sería tal vez la esterilidad? No sé quién respondió. Basilio, doctora. Ah, Basilio. Esterilidad. Ya. Ya. Gaspar. Danelia Gaspar. Dylan Chuca. Inflamatorio. Doctora, ¿me escucha? Sí. ¿Cuál es la respuesta? Para mí, doctora, para mí lo más probable es las enfermedades pélvicas inflamatorias que se dan. No, pero aquí solo te está dando cuatro opciones. Esterilidad, síndrome de Fisch-Curtis, la rotura de absceso o el quiste de chocolate. Ah, no está la primera, ¿no? No, Ah, la primera ya sabemos cuál es el diagnóstico. La complicación menos esperada es, ya. es la pregunta. Ah, ya. Para mí que es también el síndrome de Fitzgerald. Eso para mí sería, doctora, lo menos probable. Ya. Uno más, Dylan Chuca, Yo sería esterilidad. Vamos con la siguiente pregunta. Tratamiento mejor indicado en esta entidad. Lizeth Rodríguez, Sería la antibiótico-terapia combinada. ya. Alex Pérez, igual, doctora, la misma. Ah, nada. ya. Ivette Valencia, Doctora, de la misma manera que compañeros combinado. ya. Las 6 personas que han levantado su mano, díctanme sus números, por favor. El otro, 18, doctora. el otro. 25. Me faltan 2 personas. La última, 19. ya. Esther Conde, no participaste. Vamos con las respuestas. Pues ya sabemos que es una enfermedad pélvica inflamatoria. La complicación menos esperada en estos pacientes es tener un quiste de chocolate y el tratamiento, la antibiótico terapia combinada. ¿Por qué un quiste de chocolate? Porque esta es una enfermedad pélvica inflamatoria. Puede ser que sí nos va a producir esterilidad, sí nos va a producir una ruptura de absceso. Por eso no han leído, creo, muchos de ustedes la pregunta. Decía la complicación menos esperada, no la más esperada, y todos me han dicho esterilidad, pero en realidad la esterilidad es una de las más esperadas por enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, este es el signo de Chandelier, como les decía, es mover de forma lateral el cervix, el cuello uterino,
y al tacto vaginal y sobre todo esto va a corresponder a una enfermedad pélvica inflamatoria. Ya no vamos a leer más casos clínicos porque nos estamos atrasando. Ya sí les voy a mandar o les voy a compartir esta presentación para que ustedes puedan revisar los casos clínicos. Cuando nosotros tenemos un paciente con abdomen agudo, lo primero que pensamos es si mi paciente se opera o no se opera. Y antes nosotros decíamos o se clasificaba en abdomen agudo médico y en abdomen agudo quirúrgico. Actualmente esta clasificación ya no existe. Todos los abdómenes agudos nosotros siempre pensamos que son quirúrgicos. Pero aún hay libros y hay libros antiguos hay un libro muy conocido que se titula Abdomen agudo y este libro nos dice que todo el paciente que presenta primero dolor abdominal y luego vómito es un abdomen agudo quirúrgico. Y todo paciente que presenta primero vómitos y luego dolor abdominal es muy probable que no sea quirúrgico, que más bien sea un manejo clínico. Actualmente, para nosotros poder manejar nuestros pacientes y hacer un diagnóstico, esta teoría nos sirve mucho. Nos sirve, ¿por qué? Porque la mayoría de los pacientes que dicen, doctora, primero he vomitado y luego recién me ha dolido mi abdomen, siempre sospechamos que este paciente necesita un tratamiento médico y no necesita operarse de emergencia. ¿Por qué? Porque los vómitos, este reflejo vagal que produce los vómitos, el esfuerzo que mi paciente hace, la lesión que se produce en la mucosa gástrica al vomitar, o que muchas veces hay un proceso infeccioso con una gastroenteritis, es lo que produce el dolor abdominal y por lo tanto no necesitan un tratamiento quirúrgico. Pero los pacientes que primero han empezado con un dolor abdominal y posteriormente han vomitado, como ser una colestitis aguda, una apendicitis aguda, pues la mayor parte de las veces sí necesitan un tratamiento quirúrgico. Entonces, yo le tengo que decir a mi paciente, y lo más difícil es eso, saber si mi paciente se opera o no se opera. Muchos saben cuándo el paciente se va a operar. Lo difícil es saber cuándo mi paciente no necesita una cirugía, porque actualmente en nuestro medio, si nosotros metemos a un paciente a un tratamiento quirúrgico sin que éste lo necesite, pues nos estamos arriesgando a que el paciente nos pueda levantar una demanda, más aún si este paciente lo hemos sometido a un tratamiento quirúrgico y este sea complicado. Entonces, por esa razón, nosotros siempre tenemos que hacer un buen diagnóstico. Si necesita un tratamiento quirúrgico, este tiene que ser de inmediato o todavía nos da tiempo para poder hacer algún otro estudio o completarle con algún otro examen. Entonces, la idea de este curso es que ustedes puedan saber reconocer un abdomen agudo quirúrgico y saber si es que mi paciente necesita una cirugía. Si nosotros nos atrasamos en poder hacer el diagnóstico y más aún en hacer un tratamiento, generalmente lo estamos arriesgando más a que mi paciente se pueda complicar o incluso pueda llegar a fallecer. Por esta razón es importante que ustedes se sepan toda la clínica de por lo menos las patologías más frecuentes en nuestro medio. El dolor abdominal, cuando mi paciente viene con dolor abdominal, no siempre es significativo de que tiene un abdomen agudo quirúrgico. Ya el abdomen agudo no es sinónimo de cirugía. ¿Qué quiere decir? Que hay patologías como una pancreatitis aguda, por ejemplo, que te va a dar una clínica de un abdomen agudo, pero no necesita un tratamiento quirúrgico. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que primero encerrarnos en lo que el paciente nos está contando, en lo que el paciente está sintiendo y en la clínica que nosotros estamos examinando a nuestro paciente y luego ya agregarle nuestros exámenes complementarios o agregarle otras patologías que mi paciente pueda mencionarnos y que pueda estar alterándonos el cuadro. El 20% de las urgencias que vienen a emergencias o los dolores abdominales que vienen a emergencias, el 20% sí son un dolor abdominal que necesitan un tratamiento quirúrgico. Y el otro 80% de los pacientes que vienen con dolor abdominal no son quirúrgicos. Y el un tercio, que quiere decir de todos estos pacientes que vienen, pueden ser pacientes que tengan cuadros atípicos. ¿Qué pacientes van a tener cuadros atípicos? Los pacientes que van a estar en los extremos de la vida, que quiere decir niños, bebés o ancianos, o pacientes que tengan alguna patología de base, como los pacientes que son diabéticos, pacientes inmunodeprimidos, los pacientes con tuberculosis o que tengan alguna inmunodepresión. Entonces, nosotros
cuando nuestra paciente nos viene contando la molestia que ha tenido, por ejemplo, si es una paciente que está con dolor abdominal, me tiene que decir cuánto tiempo con dolor está, con dolor en fosa ilíaca derecha. Por ejemplo, vean en esta consulta. En esta paciente me está diciendo, soy una paciente de 20 años con dolor en fosa ilíaca derecha, de 20 horas y media de evolución, muy intenso, punzante. Tengo retraso menstrual hace un mes. Era regular, no uso anticonceptivos, solo hay coitus o sea, coito interrumpido. Al explorarme vas a encontrar el rebote localizado, ausencia de peristalsis. Pídame una biométrica hemática, una ecografía pélvica. Es más, creo que ya soy quirúrgica, doctor. Hay muchos pacientes que vienen así, vienen a emergencias y ellas nos dicen todo como están viendo en la imagen. Y nosotros decimos, o esta paciente es médico, que ya nos está diciendo toda su clínica y está sospechando de un diagnóstico, o ha leído internet. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya coordinamos todo lo que está diciendo aquí la paciente. La paciente que me está diciendo que está con un dolor en fosa ilíaca derecha, pero que además tiene un retraso menstrual de hace un mes. No usa anticonceptivos y al explorarle vamos a encontrar el rebote localizado en la fosa ilíaca derecha. Entonces, le tenemos que sacar información y hace un mes no tenía el dolor, ha tenido poliuria, tiene orinas fétidas, ha tenido alzas térmicas y estamos sospechando en un embarazo ectópico en esta paciente que por lo que me está contando si hay un embarazo ectópico, pues yo le tengo que sacar otra información además, si mi paciente ha tenido enfermedades pélvicas inflamatorias recurrentes, si ha tenido abortos espontáneos, abortos o embarazos interrumpidos solamente, porque tengo que tener sospechas de que este embarazo ha sido ectópico. Entonces, nunca le crean al 100% a los pacientes. Siempre tienen que dudar de lo que le están diciendo y tienen que completar todo esto que con una anamnesis como si ustedes fueran unos policías en otras partes. Cuando mi paciente presenta un dolor abdominal atípico, ya les había dicho, pueden ser los extremos de la vida, los ancianitos o los bebés, pacientes inmunocomprometidos, pacientes que están utilizando algún otro tratamiento que puede alterar, por ejemplo, pacientes reumáticos que están con antiinflamatorios no esteroideos por su reumatitis, o pacientes que son obesos o tienen alguna patología de base como la diabetes, por ejemplo. Siempre hay que desconfiar de estos pacientes porque nunca van a presentar la clínica de toda una patología. Entonces, de esto sí vamos a desconfiar. Eh, este caso clínico, por ejemplo, nosotros nos está hablando de un paciente masculino que va a padecer parálisis cerebral infantil. Cursa con irritabilidad y fiebre hace 24 horas. El examen físico de este paciente está taquicárdico, tiene una temperatura de 39 grados, el abdomen está distendido, timpánico en su totalidad, el signo de Joubert evidente, rígido a la palpación generalizada, sin peristalsis. Se aprecia en el pañal evacuación diarreica muy fétida y con moco. Cuenta con radiografía de abdomen en decúbito únicamente. Esta es la radiografía de abdomen y esta es la radiografía lateral. Entonces, a ver, ¿cuál es el diagnóstico más apropiado según la clínica? Paciente masculino, 15 años, tiene parálisis cerebral infantil. Está irritable y está con temperatura o con fiebre desde hace 24 horas. Al nuestro examen físico está taquicárdico, tiene una temperatura de 39 grados, el abdomen está distendido, es timpánico, signo de Joubert positivo. Hay rigidez generalizada de la palpación, no hay peristalsis y en el pañal estamos viendo diarrea con moco. Y esta es la radiografía de abdomen. ¿Cuál es el diagnóstico más apropiado según la clínica en este paciente? Perforación de víscera hueca. ¿Esperanza eres tú? Sí, No, soy Maviani, doctora. ya, María. 22. Perforación. Esperanza Sarsuri. Para correr la No te escuché, Esperanza. Maribel Condori. doctora el inciso A, una gastroenteritis.
Una gastroenteritis por salmonela. Chucaten, Chuca Dylan. Doctora, la doctora. Ya. Mm, Chuca, ¿qué número eres? Número 10, ¿no? 10. Y con Coronel, la anterior, que respondió. Marisol. Número 12, Rosera Conde. Condori. Ya. Vamos con la siguiente pregunta. Hallazgo proporcionado que apoya mejor el diagnóstico. ¿Qué hallazgo proporcionado es el que mejor va a apoyar nuestro diagnóstico? Un estudio de imagen con datos característicos, evacuaciones diarreicas, con moco, rigidez abdominal o timpanismo generalizado. Según el orden, Maviani Silvia. Maviani Silvia, ¿cuál es el hallazgo que mejor apoya el diagnóstico? El estudio por imagen, porque se puede ver que hay cuenta de café. Ya. ¿Qué número eres, Maviani? 22 y anterior 24. Kimberly Guadalupe. Timpanismo generalizado, doctor. ¿Qué número eres, Kimberly? 7. Janet Surco. La rigidez abdominal. Rigidez abdominal. ¿Qué número eres? 36, doctor. Uno más. Michelle Cruz Torres. Doctora, doctora, la rigidez abdominal también. Michelle Cruz Torres, ¿qué número eres? 16, doctor. 16. Ya. La última pregunta. Bajen todos sus manitos. La última pregunta. Estudio de imagen confirmatorio que debe solicitarse en este caso. Erika Flores. Una tomografía computarizada. ¿Qué número eres, Erika? La número 17. 17. Siguiente. Daniela Gaspa. Doctora, también es una tomografía computarizada, doctora. Janet Surco. Pero una radiografía en bipedestación. Radiografía. Pero esa era la radiografía en bipedestación. Si ya nos muestra la radiografía en bipedestación, es esta. Ah, en bipedestación. Ah, ya, ya, ya. Pero es un paciente con parálisis cerebral infantil. No se va a poder parar. ¿Está segura? Sí. Ya. ¿Qué número eres? 36. A ver, alguien que no ha participado. Alejandro Quispe Ramos. Una tomografía. Ya, Alejandro. Vamos a ver. En esta pacientita, bueno, en este paciente, mejor dicho, esta es su radiografía echada. Este paciente con parálisis cerebral infantil, con la irritabilidad que tiene, pues no se va a parar. Tenemos que pensarlo. Una ecografía abdominal nos va a mostrar que solamente hay aire. Lo ideal sería hacerlo parar, pero hacerle una radiografía tangencial de abdomen es lo mejor. Esta es la radiografía que le están haciendo tangencial o echadito, en otras palabras, si es que quieren a nuestro paciente, y de lateral, le están poniendo la radiografía lateral, estamos viendo cómo la imagen se evidencia aire en la parte de adelante. Entonces, todo este negrito que ven es aire, ¿ya? Y aquí estas son las asas que también están llenas de aire. Entonces hay una desaparición de toda la matidez hepática, que está reemplazada por el timpanismo generalizado.
Eso es el signo de Joubert, que yo le haga percusión en todos los cuadrantes y donde debería ser en el hipocondrio derecho, debería de ser debería haber matidez porque ahí está el hígado, pues se va a reemplazar porque va a estar timpánico y porque hay una perforación de víscera hueca. Entonces, las respuestas en mi paciente es el diagnóstico más apropiado en este paciente es una perforación de víscera hueca de etiología incierta. No sé por qué se ha perforado. Puede ser por una diverticulitis, puede ser por una colitis perforada, puede ser por una apendicitis aguda. El hallazgo que mejor nos va a dar el diagnóstico es el timpanismo generalizado. Y el estudio de imagen que nos va a poder ayudar en este caso es una radiografía tangencial de abdomen. La tomografía sí se puede, sí nos va a ayudar, pero no nos va a la tomografía no nos da tanto imágenes laterales y tardamos nuestro medio. Entonces, la definición de abdomen agudo generalmente va a englobar todo el dolor abdominal que va a ser de instauración súbita. ¿Qué quiere decir? Instauración reciente. Horas, máximo puede ser días. Hay muchos pacientes, sobre todo los pacientes que viven en el área rural, que vienen con cuadros clínicos de varios días de evolución de 3 días, 4 días, una semana y que ya llegan a emergencias en mal estado general. Entonces, mientras más tardamos, más repercute en el estado general del paciente. Un diagnóstico rápido y preciso va a hacer que el tratamiento sea más rápido y por lo tanto la morbilidad de mi paciente y va a disminuir, la mortalidad también. Entonces, generalmente es un cuadro que va a iniciar menos a 7 días, típicamente son los pacientes que vienen 48 horas, 24 horas, y generalmente es de causa intraperitoneal y va a tener un deterioro rápido que requiere un manejo urgente. El dolor abdominal puede ser de intensidad variable. Cada paciente tiene una tolerancia al dolor diferente. Lo que nosotros nos vamos a guiar es cuántas horas de evolución tiene mi paciente, qué otros signos se va a acompañar, si tiene signos de irritación peritoneal y siempre pensar que no todo dolor abdominal es quirúrgico. Por lo tanto, sí tenemos que hacer un buen examen a mi paciente. Hay una rigidez que es involuntaria de los músculos de la pared abdominal. La rigidez involuntaria o defensa involuntaria de los músculos sí nos va a dar un dato de irritación peritoneal. Muchos otros pacientes que tienen dolor abdominal y al momento de tocar el abdomen, sobre todo en los niños, le tocamos y ponen duro el abdomen, pues en esos pacientes tenemos que distraerlos para poder hacer el examen físico, para saber si realmente la rigidez abdominal que estamos viendo es involuntaria o es voluntaria. Si hay dolor a la descompresión brusca de la pared abdominal, ¿qué quiere decir si hay Bloomberg positivo o llenado de mucil positivo? Pues entonces sí estamos sospechando de que hay una irritación peritoneal y si hay hiperestesia en la pared abdominal. ¿Qué quiere decir que si le estamos tocando en el dolor abdominal de forma superficial ya está sintiendo dolor, sí tenemos que sospechar de que hay una irritación peritoneal. El abdomen agudo puede ser inflamatorio, puede ser perforativo, oclusivo o vascular. Inflamatorio, pues tenemos a una apendicitis aguda, que generalmente se produce un proceso inflamatorio y que se puede llegar a complicar con un perforativo. Perforativo podemos tener una úlcera gástrica complicada, una úlcera duodenal perforada, por ejemplo. Vascular, que tenemos una trombosis venosa o una trombosis arterial, mejor dicho, mesentérica, que es una de las causas más frecuentes de abdomen agudo vascular. Y un obstructivo que puede ser un vólvulo, por ejemplo, un vólvulo de sismoides, que es muy frecuente en los pacientes de la tercera edad. Y más aún en nuestro medio, que por la altura, pues se producen mucho de los megacolons y los dolicomegacolons. Cuando nosotros nos encontramos con un trauma abdominal o con un paciente con abdomen agudo, pues podemos encontrar esto. Cuando es un hemoperitoneo, que es uno de los más difíciles de tratar, ¿por qué? Porque mi paciente está sangrando, lo único que hago es ver sangre y esto es muy difícil de manejar. En estos pacientes, yo lo que primero que tengo que hacer es quitarle la mayor parte de la sangre para poder identificar dónde se excreta el sangrado o ponerle un montón de compresas y para tratar de parar un poco el sangrado y poder yo identificar. Para saber esto, pues nosotros primero vamos a saber los cuadrantes. Antes la cavidad abdominal se dividía en 4 cuadrantes, superior, inferior, derecho, izquierdo. Y de acuerdo a esto nosotros hacíamos el examen físico. Actualmente pues ya tenemos 9 cuadrantes
Y de la misma forma, en los cuadrantes nosotros tenemos que ver qué órganos se encuentran. De acuerdo a los órganos que se encuentran, nosotros ya vamos a sospechar qué patología es la que mi paciente tiene. Si mi paciente viene con un dolor en hipocondrio derecho, pues lo primero que yo voy a sospechar es que puede ser una colecistitis o una patología biliar. Secundariamente voy a sospechar que puede ser una patología hepática por estas razones, ¿ya? No vamos a leer más casos clínicos porque ya han pasado mucho tiempo. El dolor abdominal, como ya les había dicho, puede ser en diferentes cuadrantes. De acuerdo a esto, puede ser de inicio brusco, rápido, progresivo o puede ser de inicio gradual. ¿Qué estudios le tengo que pedir? Primero tengo que pedir a mi paciente si está hemodinámicamente estable o no está estable para saber si le voy a pedir un estudio de imagen o le voy a hacer yo un estudio de imagen en emergencias. El estudio de laboratorio no siempre nos va a hacer el diagnóstico. El estudio de laboratorio nos va a complementar a nuestro diagnóstico y nos va a decir si es que la hemoglobina está disminuida o está elevada, si es que puede estar por una deshidratación o puede estar por una pérdida aguda de mi paciente, si los leucocitos están elevados por un proceso inflamatorio o están normales, que también puede ser durante el embarazo, que pueden estar elevados también. Puedo pedirle los electrolitos, la glucosa para descartar que pueda ser una cetoacidosis diabética, amilasa lipasa para una pancreatitis, un perfil hepático para ver si es que hay un patrón colestásico, inflamatorio o mixto. Puedo pedirle las hormonas para un test de embarazo, para saber siempre en pacientes que están en edad fértil les tenemos que pedir a las mujercitas una gasometría arterial y un examen de orina. El diagnóstico por imagen, si nosotros pedimos una radiografía, la radiografía lo recomendado es que siempre sea con un abdomen de pie y el paciente, en caso de que no pueda pararse, sea en decúbito, pero además hacerle una lateral para poder tener un mejor diagnóstico. Y esta es la mejor indicada. ¿Por qué? Porque es más económico, es más accesible, hay en todos los lugares, no es de alta sensibilidad, pero nos sirve hartísimo para valorar sobre todo perforaciones de víscera hueca o datos de obstrucción intestinal o hilo intestinal. Entonces vemos imágenes como estas, que pueden ser imágenes, los niveles hidroaéreos que nos pueden dar en un hilo o en un proceso obstructivo intestinal, o estas imágenes donde ya nosotros estamos viendo la dilatación de asas intestinales delgadas, veo la pared o el edema de pared intestinal que estamos viendo. Entonces aquí ya me hace sospechar de que sí hay un proceso obstructivo, pero que este proceso obstructivo además a mi paciente le está produciendo una irritación o una inflamación de todo lo que es la pared intestinal y que muy probablemente este paciente además necesita un tratamiento quirúrgico, a comparación de este otro que solamente tiene niveles hidroaéreos. Esta es una imagen de una radiografía de tórax en la cual nos están mostrando las cúpulas diafragmáticas y en esta cúpula diafragmática me está llamando la atención esto, que es un menisco hidroaéreo. En este menisco yo estoy viendo cómo entre el diafragma y el hígado hay aire. Entonces este aire que estoy viendo ya me está dando un dato de una perforación de víscera hueca. La ecografía también nos ayuda sobre todo para ya ver los órganos internos del abdomen, donde yo voy a poder valorar la ecogenicidad de cada uno de los parénquimas, tanto hepático, esplénico, uterino, y el páncreas, por ejemplo, saber si de vísceras huecas como la vesícula, el intestino, el estómago, si hay un edema en la pared, si hay datos de líquido libre en cavidad abdominal, una apendicitis que nos va a dar una imagen sugerente de una imagen endona. Y la tomografía, que la tomografía es una prueba de elección para pacientes con dolor abdominal que tenemos tiempo, que están estables para poder hacerle una tomografía, que es de mayor sensibilidad, nos puede dar imágenes hasta menos de 2 milímetros de lesiones. Por ejemplo, en patologías como la apendicitis, diverticulitis, lesiones tumorales, abscesos, pancreatitis, isquemias, obstrucciones intestinales, esta es la mejor indicada para poder hacer nosotros nuestro diagnóstico e incluso planear nuestro tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿cuáles van a ser los principios generales para la atención de este paciente? Primero, mantenerlo en ayuno, paciente con abdomen agudo, le tenemos que dejar en ayuno, le tenemos que poner una vía, hidratación y reponerle todo lo que está perdiendo. No le vamos a iniciar a Inés hasta que tenga la valoración por el cirujano que lo vaya a operar o hasta que nosotros lo vayamos a diagnosticar. Ustedes como médicos, pues le tienen que preguntar al paciente si es que se ha automedicado. Si en caso tuviera algún foco infeccioso, le vamos a iniciar antibióticos, le vamos a poner una sonda nasogástrica
para evitar que si mi paciente vomite y se vaya a broncoaspirar, le voy a pedir un laboratorio completo y le voy a pedir un estudio de imagen que vaya a ser acorde al diagnóstico que yo estoy sospechando. Según las guías, pues yo le tengo que hacer mi diagnóstico lo más rápido posible a mi paciente y si me va a dar tiempo para hacerle un estudio de imagen, pues lo voy a hacer. Si no me va a dar tiempo para hacer un estudio de imagen, pues lo voy a entrar directamente a hacerle una laparotomía exploratoria de emergencia. Ya recordar siempre que no todo paciente es quirúrgico y que cuando el cirujano no sabe cuándo el paciente se va a operar, no siempre todos los pacientes van a ser quirúrgicos y no aquel cirujano es el que sabe cuándo el paciente, todo lo que vea paciente lo vaya a operar. No, el mejor cirujano es el que sabe cuál paciente es el que no necesita un tratamiento quirúrgico. Y obviamente de los médicos, el mejor médico es aquel paciente que puede, aquel que puede hacer un mejor diagnóstico a nuestros pacientitos. Porque de esta forma nosotros le podemos hacer un tratamiento lo más rápido posible y por lo tanto hacerle un tratamiento más rápido y disminuir su mortalidad de mi pacientito. El siguiente tema